Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos sean a la sesión pública de resolución del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Nayarit. El día de hoy, la magistrada presidenta y los magistrados que conforman el Pleno resolverán 3 procedimientos especiales sancionadores y 2 recursos de apelación. Respecto a los medios de impugnación que les acabo de mencionar, me gustaría comentarles un poco sobre cada uno de ellos. El primero que me gustaría hablar es el denominado TEE-PES-05/2020, el cual, dando cumplimiento a la sentencia que se encuentra dentro del expediente SG-JE-55/2020, realizada por la Sala Regional Guadalajara, se volverá a sesionar. El asunto en cuestión trata de lo siguiente: el Partido Acción Nacional denuncia a Héctor Javier Santana García por hechos que presuntamente constituyen promoción personalizada y actos anticipados de campaña. El segundo procedimiento especial sancionador que se resolverá el día de hoy es el identificado con la nomenclatura TEE-PES-10/2020, en el cual el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante suplente ante el Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, presentó denuncia en contra de Juan Francisco O'Connor Aguirre por la realización de actos que presuntamente contravienen los principios del derecho electoral y la normativa electoral del Estado de Nayarit. A su vez, el partido actor hace referencia a la comisión de actos anticipados de campaña por el contenido publicado en distintas páginas web. El otro procedimiento especial sancionador que se resolverá este día es el identificado con las siglas TEE-PES-12/2020, el cual la ciudadana María del Rosario Díaz Recendis presentó denuncia en contra del Partido del Trabajo por la pinta de una barda de su propiedad sin su consentimiento. La denunciante señala la contravención a las normas sobre propaganda política o electoral por pintar sin su consentimiento propaganda del PT consistente en el logotipo de dicho partido, acompañada del texto "El PT está de tu lado", en una barda de su propiedad. Ahora bien, el siguiente medio de impugnación a resolver es un recurso de apelación denominado TEE-AP-26/2020 y sus acumulados TEE-AP-27/2020, TEE-AP-28/2020 y TEE-AP-29/2020, mismos que fueron interpuestos por Giovanni Rasura Alarcón, Carlos de Jesús Ramírez Ramírez, Joel Rojas Soriano y Abraham Guadalupe Montes Reynoso, respectivamente en su carácter de representante suplente del Partido Político del Trabajo, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, representante suplente del Partido Acción Nacional y representante propietario del Partido de la Revolución Democrática. Estos medios de impugnación fueron promovidos en contra del acuerdo IEEN-CLE-158/2020, relativo a los lineamientos en materia de paridad de género. Sustancialmente, los promoventes demandaron, ya que a su juicio el acuerdo impugnado les genera diversos agravios. Por último, tenemos el expediente denominado TEE-AP-30/2020, el cual fue presentado por Carlos de Jesús Ramírez Ramírez en su calidad de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Local Electoral, ya que a su juicio el Instituto Estatal Electoral de Nayarit tuvo una misión en la entrega de las administraciones del mes de diciembre del 2020, correspondientes al financiamiento público para actividades ordinarias permanentes y para actividades específicas permanentes. Sin más que agregar, los invitamos a que se queden con nosotros a presenciar la sesión pública de resolución del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Nayarit. Muchas gracias y que tengan buena tarde.
¿Ya podemos pasar? Muy buenos días, tengan todos ustedes, con fundamento en los artículos 110 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 135, apartado D de la Constitución local para el Estado de Nayarit, 611, fracción segunda y 46 de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit. Iniciamos esta sesión pública convocada para el día de hoy a las 12 horas, siendo las 12:07 del día 27 de enero del 2021. Para tal efecto, le solicito al secretario general en funciones realizar el registro de asistencia y verificación del quórum legal para válidamente sesionar. Adelante, secretario en funciones. Con su autorización, magistrada presidenta, se hace constar que además de usted se encuentran presentes el magistrado José Luis Brands Gómez, el magistrado Rubén Flores Portillo, el magistrado Gabriel Gravilla Ortega y el magistrado en funciones Alberto Tejeda Rodríguez. Por lo tanto, existe quórum para que se lleve a cabo esta sesión en términos de lo dispuesto por el artículo 135, apartado D de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Nayarit y el artículo 7 de la Ley de Justicia Electoral y 71 del Reglamento Interior de este Tribunal. Muchas gracias, secretario. Declarado y verificado el quórum legal, le solicito nuevamente, secretario, de lectura a la propuesta del orden del día para su aprobación por parte de los honorables integrantes de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo que, como estamos en pleno, como primer punto del orden del día, se contempla el análisis, discusión y en su caso aprobación de los siguientes asuntos. El procedimiento especial sancionador 05-2020 interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra de Héctor Javier García Santana García, en el que se reclaman hechos que presuntamente constituyen promoción personalizada y actos anticipados de campaña. Asimismo, el procedimiento especial sancionador 10-2020 interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra de Juan Francisco O'Connor Aguirre, en el que se reclaman actos también que contravienen los principios del derecho electoral y la normatividad.
De igual forma, se pone en el orden del día el procedimiento especial sancionador 12/2020, interpuesto por María del Rosario Díaz Recendis, en contra del Partido del Trabajo por la pinta de una barda de su propiedad sin consentimiento. Asimismo, el recurso de apelación 30/2020, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en contra del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, ante la omisión de entrega de la administración del mes de diciembre del año 2020 correspondiente al financiamiento público para actividades ordinarias permanentes y para actividades específicas permanentes. Asimismo, el recurso de apelación 26/2020 interpuesto por el Partido del Trabajo y otros en contra del Consejo Local del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, en el que se impugna el acuerdo del Consejo Local Electoral 158/2020. De igual forma, informo que se propone como segundo punto del orden del día el análisis, discusión y en su caso aprobación del informe relativo al avance de gestión financiera del cuarto trimestre correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020. Estos son los asuntos, señor magistrado. Gracias, secretario. Estimados magistrados, señores magistrados, se encuentra a su disposición la propuesta del orden del día. Si están a favor de la misma, manifestarlo en conformidad. Gracias. Se aprueba, secretario, por unanimidad el orden del día. En desahogo del primer punto del orden del día, se concede el uso de la voz al secretario instructor de Estudio y Cuenta, César Rodríguez García, para dar cuenta de los proyectos de sentencia de los expedientes TEPES 05/2020, TEPES 10/2020 y TEPES 12/2020 y TEAP 30/2020. Adelante, secretario, con las cuentas respectivas. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, respecto del expediente identificado con la clave PEE-PES-05/2020, doy cuenta con el proyecto correspondiente al procedimiento especial sancionador instruido con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra de Héctor Javier Santana García por la probable infracción consistente en promoción personalizada y actos anticipados de campaña. Los hechos denunciados son 49 publicaciones realizadas entre el 20 de junio y el 7 de septiembre de 2020 en la red social Facebook por el usuario identificado como Héctor Santana, que en su mayoría consisten en mensajes en texto acompañados de videos, así como una publicación en el sitio web vallartabanderas.com. El proyecto, a su consideración, propone declarar la inexistencia de la infracción denunciada relativa a la promoción personalizada de servidores públicos, todo ello que no acreditó la calidad del servidor público denunciado, carga probatoria que le corresponde al denunciante. Asimismo, la ponencia propone declarar la inexistencia de la infracción denunciada respecto de actos anticipados de campaña, ya que del análisis de los hechos acreditados se advierte que en ellos no se hace un llamado expreso a votar a favor o en contra de un partido político o candidato, no se usan frases que soliciten apoyo electoral o inciten al rechazo de algún partido o aspirante, no se hace referencia a un proceso electoral ni se posiciona algún partido político, no se hace referencia tampoco a una reforma electoral y no se observa que se intente posicionar una fuerza política en detrimento de otra, por lo que no se configuran los actos anticipados de campaña denunciados. Cabe destacar que es la segunda ocasión que el presente procedimiento sancionador se somete a la consideración de este Pleno, toda vez que mediante sentencia dictada por la Sala Regional de Guadalajara, en el expediente SG-JE-55/2020, se declaró fundada una violación procesal en que incurrió la autoridad instructora, por lo que se ordenó la reposición del procedimiento a partir de las diligencias previas al acuerdo de admisión de la defensa. En cuanto al expediente identificado como PES-10/2020, doy cuenta con el proyecto correspondiente al procedimiento especial sancionador instruido con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra del ciudadano Juan Francisco O'Connor Aguirre por la probable infracción consistente en actos anticipados de campaña. Los hechos denunciados son 6 publicaciones realizadas en la red social Facebook, una de ellas por el usuario identificado como Carlos Alberto Camarena González, 4 por el usuario Prof. Juan O'Connor y 1 por el usuario Alfredo Sánchez Rodar. Del análisis de los hechos se advierte que lo publicado por el usuario Carlos Alberto Camarena González es una entrevista en video transmitida en vivo, que si bien en ella participó el denunciado, del análisis de su contenido, que fue documentado por la Oficialía Electoral del Instituto Estatal Electoral, se advierte que se trató de un ejercicio periodístico, por lo que goza de la presunción de licitud, que solo se destruye cuando existe prueba en contrario, lo cual no aportó el denunciante.
En cuanto a las 4 publicaciones realizadas por el usuario Prof. Juan Ocono, la primera de ellas es un mensaje en texto acompañado de un video que contiene un mensaje emitido por una persona que se identifica como Alejandro Rojas Díaz Durán, quien hace diversos comentarios de naturaleza política y expresa su opinión personal respecto del futuro político de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, así como también reconoce cualidades de la persona Juan Francisco O'Connor Aguirre, quien también emite un mensaje en el que agradece la deferencia a su persona y hace diversos comentarios de naturaleza política. Sin embargo, ambos mensajes no incluyen manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a una finalidad electoral, toda vez que no emplean alguna palabra o expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote un llamado a votar a favor o en contra de una candidatura o partido político, publicite una plataforma electoral, posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura o que posea un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca. Respecto al expediente identificado con la clave TEE-PES-12/2020, doy cuenta con el proyecto correspondiente al procedimiento especial sancionador instruido con motivo de la denuncia presentada por María del Rosario Díaz Reséndiz en contra del Partido del Trabajo por la probable infracción a las normas sobre propaganda política o electoral. Los hechos denunciados son la pinta de una barra sin autorización del propietario con propaganda del PT consistente en un logotipo de dicho partido acompañado del texto "El PT está de tu lado". Del análisis de las constancias que integran el expediente se advierte que quedó acreditada la existencia de la propaganda denunciada, así como la falta de autorización del propietario. Asimismo, la ponencia concluye que el partido denunciado no cumplió las condiciones requeridas para deslindarse de la responsabilidad por la propaganda ilegal que aduce haber sido colocada por un tercero. Por lo anterior, el proyecto a su consideración propone calificar la falta como levísima y, atendiendo a las circunstancias de la comisión de la infracción, imponer como sanción una amonestación pública. En cuanto al expediente identificado con la clave AP-30/2020, doy cuenta con el proyecto correspondiente al recurso de apelación promovido por el Partido Revolucionario Institucional, quien señaló al Instituto Estatal Electoral de Nayarit como autoridad responsable de la que reclama la omisión de pago de las administraciones de financiamiento público para actividades ordinarias permanentes y para actividades específicas permanentes, correspondientes al mes de diciembre de 2020. El proyecto que somete a su consideración la ponencia del magistrado Rubén Flores Portillo propone desechar por quedar sin materia el medio de impugnación interpuesto por el actor, toda vez que con el informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable se remitió diversa documentación en la que consta que el 9 de diciembre de 2020 se entregó al partido político actor la cantidad de 477.295 pesos con 82 centavos por concepto de administración del mes de diciembre de 2020 para actividades ordinarias permanentes, así como la diversa cantidad de 28.927 pesos con 45 centavos por concepto de administración del mes de diciembre de 2020 para actividades específicas permanentes. Por lo tanto, ha cesado completamente la omisión impugnada, de forma que ya no existe materia que permita el estudio de fondo respecto de la omisión reclamada, por lo que la ponencia estima procedente emitir una resolución de desechamiento. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada. Muchas gracias, secretario César, por estas suscitas cuentas que nos ha compartido. Si alguno de los magistrados, magistrado José Luis, se abre a debate, análisis y discusión los proyectos que ponen a disposición de este pleno tanto el magistrado José Luis como el magistrado Rubén. Adelante, magistrado José Luis, ¿tiene alguna observación? Bueno, simplemente son procedimientos especiales sancionadores. Estamos ya en este proceso electoral revisando conforme a los criterios que hemos ya establecido en este pleno del Tribunal Electoral, precisamente para dar el tratamiento de existencia o inexistencia, en su caso, de violaciones a la normativa electoral en materia precisamente de pre-campaña o campaña político-electoral. En el caso del procedimiento especial sancionador número 5 del año 2020, se repusieron precisamente a través de la sala, a través de una sentencia, la CGJE-55-2020 de la Sala Regional Guadalajara, este procedimiento especial sancionador precisamente porque el Instituto Estatal Electoral hiciera de nueva cuenta la revisión de las diligencias y sus fe de hechos en la certificación contenida en la Liga de Internet.
y por lo tanto, una vez hecho lo anterior, no lo turna al tribunal para analizar si contraviene o no la normativa electoral, las supuestas faltas o denuncias que ha hecho un partido político a un personaje del municipio de Bahía de Banderas, una persona de Bahía de Banderas. El estudio se hace de manera pormenorizada por la ponencia y se establecen también los criterios jurisprudenciales. En primero, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su jurisprudencia 19/2008, dice la adquisición procesal en materia electoral y la carga de la prueba en el procedimiento especial sancionador corresponde al quejoso o denunciante. ¿A qué se refiere esto? Es que decían que era servidor público y no acreditaron, en el caso de Héctor Santana, ser servidor público. De igual manera, se establece que la propaganda personalizada de los servidores públicos o los elementos a identificar, ¿no? Y obviamente se ha establecido en la cuenta del secretario de manera muy sucinta que no hay de manera inequívoca un criterio que sustente la posibilidad de sancionar en virtud de que no hace un llamamiento al voto, tampoco establece respecto de la finalidad electoral de la cual quiera él en su momento hacerse por ello una pre-campaña o campaña. Entonces, pues no existe, por lo tanto, en el caudal probatorio de este procedimiento especial sancionador, materia para poder sancionar. Lo mismo ocurre también en el procedimiento especial sancionador en el 10/2020, también en Bahía de Banderas de Juan Francisco Conor Aguirre. Es algo similar y por esa razón la ponencia declara inexistente la sanción, la inexistencia de violaciones objeto de la denuncia. Es mi comentario en primera mano. Muchas gracias. Es para mí. Magistrado, ¿tiene alguna observación, precisión respecto a los asuntos sometidos a consideración de este pleno? Bueno, muchas gracias. Son temas que ya hemos tratado aquí nosotros, los procedimientos sancionadores, entonces no tengo ninguna observación. Adelante, yo voy con los proyectos que presenta el magistrado José Luis Ramos y también con el mío. Muchas gracias, magistrado Rubén. Magistrado Gabriel, ¿tiene usted alguna observación, consideración? Sí, magistrado. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Solo quisiera referirme al expediente P10/2020, perdón, 12/2020, en el que una particular denuncia al Partido del Trabajo por la pinta de su barda, la cual, no se trata de una infracción o como acto anticipado de campaña o de pre-campaña, sino como una infracción a que el partido pintó una barda sin el consentimiento de la particular, y ese es el motivo de denuncia. Como bien lo recoge el proyecto, si bien el partido político afirma que no pintó la barda, pues de la inspección que realizó el consejo se advierte que sí estaba pintada esa barda. Y de ahí es que deriva la infracción del Partido del Trabajo. Y repito, también como lo recoge el proyecto, pues el deslinde del partido no fue eficaz, puesto que la manera en la que trató de solventar la infracción fue despintar la barda, pero con motivo de una medida cautelar. Entonces, creo que es el primer asunto que nos toca de esta naturaleza, porque bueno, la mayoría de los partidos pide autorización para pintar bardas, y en este caso no sucedió. Entonces, adelante mi favor a este proyecto y a los demás también. Muchas gracias, magistrado Gabriel. Magistrado en funciones Alberto Tejeda, ¿quiere hacer algunos comentarios de los proyectos que se someten a resolución del Pleno?
Gracias, Presidenta. No tengo comentarios. Muchas gracias, magistrado en funciones. En relación a los proyectos, yo también me sumo a los comentarios que vertieron ustedes, adelantando mi voto aprobatorio en favor de su proyecto, magistrado Rubén, felicitándolo también y felicitando también al magistrado José Luis. De igual forma, hago míos los comentarios que vierte el magistrado Gabriel. Considero que es el primer asunto que tenemos respecto al partido político y la pinta de Vargas, pero aquí se da un elemento en el que me voy a detener un segundo nada más, que es la culpa invigilando, porque como bien lo dijo el magistrado Gabriel y lo recoge el magistrado José Luis en su proyecto, el partido niega los hechos, dice que no es responsable, no da ante el instituto la prueba de que tiene el permiso de la particular, pero recuerden que en materia electoral también la culpa invigilante es muy importante hacerla, que algún tercero no esté haciendo actos en nombre de nosotros, en este caso en nombre del Partido del Trabajo, si bien él dice que ellos no lo autorizaron, pero sí tenían la obligación de que ante cualquier infracción que esté cometiendo otro a nombre nuestro, pues tiene que estar vigilando para que eso no pase, y por ello voy a favor también de la amonestación pública a ese partido. Y en el otro asunto, magistrado Luis, que nos pone a consideración el PES 10/2020, pues sí, como recoge el proyecto, los elementos probatorios no dice que haya manifestaciones expresas donde se le comunique al electorado en favor de esta persona que vote o que vaya a contender para un cargo en Bahía de Bandera. Sin embargo, yo le comentaba que está en la línea de lo delgado procedimiento especial sancionador, porque sus posturas sí dicen otra cosa. Sin embargo, la ley es clara, dice manifestaciones, no manifestaciones verbales que pudieran, no manifestaciones corporales que pudieran parecer que sí busca alguna pretensión de un cargo público. Entonces, pues creo que estaba analizado el proyecto, aunque para mi punto de vista justo está rayando ese límite de cualquier promoción personalizada o acto anticipado de campaña que se quisiera dar. Pero por eso voy a favor de los proyectos y le pido al secretario que por favor tome la votación correspondiente de los proyectos. Claro que sí, con su autorización, magistrada presidenta, tomo votación en conjunto de los proyectos. Magistrado José Luis Brams Gómez. Con mis proyectos y el proyecto que presenta el magistrado Rubén Flores Portillo. Magistrado Rubén Flores Portillo. A favor de los proyectos. Magistrado Gabriel Gradilla Ortega. A favor de los proyectos. Magistrado en funciones Héctor Alberto Tejeda Rodríguez. A favor de todos los proyectos. Magistrada presidenta Irina Graciela Cervantes Bravo. También a favor y felicitando a los magistrados por los proyectos. Muy bien, magistrada presidenta, le informo que los proyectos puestos a consideración de este pleno han sido aprobados por unanimidad. Muy bien. En consecuencia, al haberse aprobado por unanimidad el expediente TEPES 05/2020, se resuelve. Único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia, notifíquese como en derecho corresponda y en su oportunidad archívese el presente expediente, así lo autoriza por unanimidad los miembros de este pleno ante el secretario general de acuerdo en funciones, quien los autoriza y da fe. En el expediente TEPES 10/2020, este órgano electoral resuelve: primero, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia, se revoca la medida cautelar impuesta, se notifica en términos de ley, así también lo resolvió por unanimidad de votos los integrantes de este pleno ante el secretario general de acuerdo que nos autoriza y nos da fe. En el expediente TEPES 12/2020, este órgano colegiado resuelve: primero, se declara la existencia de la infracción denunciada; segundo, se impone al Partido del Trabajo la sanción consistente en amonestación pública; notifíquese en los términos de ley, en su oportunidad archívese el expediente, así lo resolvió también
por unanimidad los integrantes del Pleno ante el Secretario General de Acuerdos en Funciones, que nos autoriza y nos da fe. Por lo que respecta al recurso de apelación TEAP 30 del 2020, este órgano resolutor jurisdiccional resuelve. Único, se desecha de plano la demanda, se notifica en términos de ley y archívese en su momento el presente expediente, así por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados integrantes de este pleno ante nuestro secretario general de acuerdo, que nos autoriza y da fe. Analizados los presentes proyectos, continuamos con el desahogo del siguiente punto que aparece en el orden del día. Para ello se concede el uso de la voz al secretario instructor de Estudio y Cuenta, Isael López Félix, para que nos dé cuenta del proyecto de sentencia del expediente TEAP 26 del 2020. Adelante, secretario. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto que pone en su consideración el magistrado Gabriel Gardillo Ortega, relativo a los expedientes registrados por este tribunal bajo la nomenclatura TEAP 26 del 2020 y sus acumulados. En el presente proyecto se propone declarar infundados unos e inoperantes otros los agravios que esgrimen los representantes de los órganos políticos impugnantes, toda vez que, como se explica en el proyecto, las reformas legales en el plano constitucional en materia paritaria repercuten en los procesos electorales federales y locales. De esa manera, la paridad, como principio de base constitucional y convencional, repercute en la integración de los órganos y cuerpos colegiados, la cual puede llevarse a cabo mediante la postulación de candidaturas durante los procesos electorales federales o locales. Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dicho que si por alguna razón el Poder Legislativo de las entidades federativas no pudiera promulgar o publicar la reforma legislativa local en materia de paridad, por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en materia que vaya a aplicarse, como dispone la Constitución, la situación de ningún modo impediría que durante el proceso electoral local de que se trate el principio de paridad se materialice y se efectivice, pues el fenómeno tiene intrínseca relación con el derecho humano de la igualdad. De igual manera, en el presente proyecto se recoge que la reelección, como modalidad del derecho a ser votado, no constituye un derecho adquirido inherente al cargo, pues para ser postulados de forma obligatoria o automática por los partidos políticos, sino que es la posibilidad de ser postulados siempre que se cumplan los procedimientos y requisitos establecidos por cada instituto político para la conformación de sus candidaturas. Por ello, en el proyecto se sostiene que la elección consecutiva como una modalidad del derecho a ser votado se proyecta como una situación contingente que puede o no suceder y por tanto no constituye un derecho adquirido que haya entrado en el dominio de los funcionarios públicos. Lo anterior implica que en el ejercicio de la modalidad que nos ocupa está sujeto al cumplimiento de requisitos de elegibilidad constitucionales y legales, a la satisfacción ponderada de un conjunto de elementos que deben tomarse en cuenta por el partido político para determinar si es procedente o no la postulación consecutiva de quien ya ocupa el cargo. Ello con un espectro propio dentro del ámbito de autonominación que tienen dichos institutos para definir sus candidaturas. Es la cuenta, señora magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, secretario, por la espléndida cuenta que nos proporciona en este proyecto que somete el magistrado Gabriel a análisis, discusión y debate por parte de este pleno. Así es que, magistrado José Luis, ¿tiene algunos comentarios, observaciones en relación a este proyecto? Sí, en principio me parece fundamental y trascendental que estemos revisando este tema que tiene que ver con la paridad de géneros en los procesos electorales. Me parece fundamental y trascendental puesto que estamos observando precisamente un desarrollo legislativo, normativo y sobre todo en el ámbito social y político con una proyección mayor al ejercicio del poder público y el acceso a él de las mujeres. En principio, el acuerdo impugnado, que es el IN CLE 158 de 2020, que se refiere a los lineamientos en materia de paridad de género, violencia política por razones de género, integración paritaria del Congreso del Estado y ayuntamientos,
que deberán observar los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes en el registro de candidatas y candidatos para el proceso electoral local ordinario 2021. De acuerdo a este expediente, los actores que lo impugnaron es el Partido del Trabajo, Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática. La síntesis de agravios de este proyecto que nos pone a consideración el magistrado Gabriel Gradilla, en general son 8. El primero se refiere a la competencia del Instituto Estatal Electoral. El segundo, a la ausencia de fundamentación y motivación. El tercero, quebranto a la supremacía constitucional. El cuarto, perjuicio a los principios de certeza y seguridad jurídica por emitir el acto impugnado 90 días antes del inicio del proceso electoral. 5. Detrimento al principio de paridad. 6. Violación a la reserva de ley. 7. Menoscabo de la vida interna de los órganos políticos. Y 8. Restricción a la reelección. En todos estos argumentos y agravios que emiten los partidos políticos en este expediente de apelación 26/2020 y acumulados, la ponencia del magistrado Gabriel propone calificar de infundados los agravios correspondientes a los primeros 7 rubros, y estoy de acuerdo, e inoperante al 8º rubro, que también estoy de acuerdo con ellos, precisamente porque al declararlo como infundado los primeros 7 agravios, resultan así a la luz de la Reforma Constitucional Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2019, en materia de paridad entre géneros, así como la consecuencia de la reforma a la Constitución local publicada recientemente el 6 de octubre del año 2020. Dichas reformas tienen como objeto alcanzar la paridad en todos los cargos de toma de decisiones públicas, lo que representa un consenso político histórico en el reconocimiento del liderazgo, talento y derechos políticos electorales de las mujeres. De acuerdo a las cifras del INE o del Instituto Nacional de las Mujeres también, solo 9 mujeres han sido gobernadoras en el país, la primera en 1979 en el estado de Colima, y las más recientes en Sonora, en la Ciudad de México y en Puebla. Durante las pasadas elecciones de 2018, de 48 candidaturas a la gobernatura, en 9 entidades, únicamente 11 fueron de mujeres. En más de 40 años y hasta la administración pasada, de un total de 236 integrantes de los gabinetes del gobierno federal, solo 23 mujeres habían ocupado el cargo de secretarías de Estado, y en 2017 solo el 17% de las secretarías de Estado tenían como titular a una mujer. Por lo anterior, el análisis de los agravios formulados por los 4 partidos políticos inconformes es de concluir que los conceptos con los que pretenden revocar el acuerdo combativo en efecto resultan infundados, ya que no les asiste la razón toda vez que el acuerdo emitido por el IEM constituye una medida necesaria para hacer efectivas las reformas constitucionales, y por ello sus motivos de disenso no encuentran el respaldo jurídico que pretenden precisamente en el caudal probatorio del propio expediente. Por lo tanto, adelanto mi voto a favor de este histórico acuerdo emitido por el IEM e histórica sentencia de nuestro tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado José Luis, por sus brillantes consideraciones. Magistrado Rubén, ¿tiene alguna observación, debate, manifestación de disenso? Sí, gracias, magistrada. En primer término, quiero felicitar al ponente por el proyecto que nos pone a nuestra consideración. Le adelanto que votaré a favor del mismo, ya que estoy de acuerdo en el fondo, pero lo voy a hacer con algunos matices. Esto significa que en fundamento del artículo 46 de nuestra ley de justicia electoral haré un voto concurrente. El acto, como bien lo dice nuestro amigo magistrado José Luis Brams, es sobre un acuerdo que sesionó el Instituto Estatal Electoral, el 158-2020, que ya lo mencionó el magistrado José Luis. Un acuerdo que armoniza lo mandatado en la Constitución Federal en cuanto a la postulación paritaria a que están obligados los partidos políticos. Me centraré en el último acuerdo, en el último agravio que nos pone en el proyecto que hace la parte actora, que consiste en una restricción a la reelección.
que al igual que el principio de paridad de género se encuentra prevista en nuestra Carta Magna, lo que supone implicaría una tensión entre dos derechos, entre un derecho y un principio. Aparentemente se aprecia una porción de derechos, por un lado la obligación de los partidos políticos, aquí resalto la obligación que tienen los partidos políticos a postular de manera paritaria a los cargos de elección popular, y por otro lado la posibilidad que tienen los partidos políticos de postular de manera consecutiva a una misma persona para el mismo cargo que esté ejerciendo en este momento. En ese sentido, la problemática se presenta en el caso concreto porque nos enfrentamos frente a escenarios donde la figura de paridad de género y la de elección consecutiva pueden estar en tensión al existir la posibilidad por una parte de los partidos políticos a optar por un segundo mandato de manera consecutiva, es decir, que su candidato sea el mismo y a la par cumplir con el mandato constitucional de paridad de género en las candidaturas que presenten. Y si bien ambas figuras se encuentran en el texto constitucional federal, es decir, la relación está regulada en el artículo 59, 115, 116 y 122, y la paridad de género sinceramente se encuentra en el artículo 41, fracción primera de la misma Constitución. Así, en ese sentido, a juicio personal, la reelección es una opción para los partidos políticos para postular a una persona de manera consecutiva a un cargo de elección popular, sin dejar de lado su autodeterminación y las reglas y mecanismos internos de selección de candidatos. Así, lo permitido en la Constitución busca una mejor capacitación de las personas electas y su rendición de cuentas, pero eso no es una obligación, mucho menos un derecho adquirido, como bien lo recoge el proyecto, sin perder de vista que los partidos políticos son quienes deciden si vuelven a postular a un candidato de manera consecutiva y, en el caso de no hacerlo, el partido no se ve afectado en su esfera política porque participará con otra persona. Para el caso individual de la persona que acceda a la reelección, pues tiene también su derecho político electoral para poder ejercer la vía impugnativa. En este caso no puede hacerlo porque si cumple con los requisitos que establece la propia Constitución, puede entrar a un proceso de selección interna del partido. Entonces no es un derecho adquirido, como bien lo ratifica, lo dice el proyecto. Pero ahora bien, lo que se refiere a la paridad de género, esta va más allá de un derecho adquirido o de un derecho individual. La democracia como tal no existe sin la participación activa de las mujeres en la vida pública y política del país. Y me refiero a una participación activa en los puestos de poder y de toma de decisiones, donde puedan diseñar políticas públicas, no solamente que anden tocando en la vida política las puertas o que anden yendo nada más a agarrar una lona o algo, sino que tengan ya puestos de relevancia en el poder. El diseño constitucional democrático en México no incluía a las mujeres, no sé, hasta el año de 1953 cuando se permitió votar, y como si fuera una concesión graciosa, como dice la consejera Carla Cumpe, y de ahí la lucha de las mujeres y hombres por seguir consiguiendo espacios donde se puedan escuchar sus voces. Ha sido lento el camino, pero ha dado frutos, como la reciente reforma de junio de 2019 de paridad en todo, sin dejar de lado la de 2014 que incluyó, que quitó las cuotas por un principio de paridad de los géneros. Esa invisibilidad en la participación de las mujeres en la vida política del país las convirtió en un grupo vulnerable, en un grupo minoritario, y ahí hay una ironía, considerar a las mujeres un grupo minoritario cuando son mayoría, pero no lo son en los asuntos o en los puestos de poder de toma de decisiones, ni siquiera de manera igualitaria. La reforma político-electoral de febrero de 2014, que incluye la paridad de género como un principio que deben de observar los partidos políticos para las candidaturas, ya es un avance y en el reconocimiento del hombre, que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. En ese sentido, la paridad en la postulación se refiere a la presentación de candidaturas de los partidos políticos. Tiene la obligación de presentar un número igual de candidaturas entre hombres y mujeres. En este primer punto concluyo que la elección consecutiva prevista en la Constitución Federal atiende a una opción más de postulación sujeta a requisitos constitucionales y mecanismos internos partidarios para su materialización, mientras que la paridad de género es un principio constitucional que obliga a los partidos políticos a garantizar la paridad entre los géneros en la postulación de candidaturas. Los partidos políticos no tienen la opción para no cumplir o para evadir esta disposición constitucional. Y en el caso de la acción afirmativa de que las mujeres que establecen los lineamientos impugnados en cuanto que van a encabezar la lista que presentan los partidos políticos por la vía de representación proporcional, me refiero a lo siguiente. La interpretación y aplicación de las acciones afirmativas debe procurar el mayor beneficio para las mujeres. La paridad de las acciones afirmativas tiene como principal finalidades: 1. Garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres. 2. Promover y acelerar la participación política de las mujeres en los cargos de elección popular. 3.
eliminar cualquier forma de discriminación o exclusión histórica o estructural de las mujeres. En consecuencia, aunque la formulación de las disposiciones normativas que incorporan un mandato de postulación paritaria, cuotas de género o requiera otras medidas afirmativas de carácter temporal por razón de género, no se incorporan explícitamente criterios interpretativos específicos, al ser medidas preferenciales a favor de las mujeres, deben interpretarse y explicarse procurando su mayor beneficio. Lo anterior exige adoptar una perspectiva de la paridad de género como un mandato de optimización flexible que admite una participación mayor de las mujeres y aquella que la entiende estrictamente en términos cuantitativos como 50% hombres y 50% mujeres. Una interpretación de tales disposiciones en términos estrictos o neutrales podría restringir el derecho, el principio de efecto útil en la interpretación de dichas normas y a la finalidad de las acciones afirmativas, pues las mujeres podrían ver limitar su exploración a acceder a un cargo de elección popular cuando exceda la paridad en términos cuantitativos. Existen condiciones y argumentos que justifican un mayor beneficio en mujeres para el caso concreto. Es decir, podemos irnos a una paridad flexible aun cuando tengamos que ir un poco más del 50% para hombres y 50% para mujeres. En ese sentido, los lineamientos impugnados, pues estoy a favor de confirmarlos para seguir avanzando en el tema del democrático a favor de las mujeres. Por los puntos cuanto. Muchas gracias. Excelentes reflexiones, magistrado Rubén, que abonan a esta democracia paritaria. Magistrado Gabriel, ¿quiere hacer algunas observaciones, comentarios respecto a la sentencia que pone a discusión de este pleno? Sí, gracias. Bueno, yo tuve dos votos a favor, entonces con el mío se aprueba el proyecto. Que sin duda es de suma importancia, puesto que de acuerdo con el calendario del Instituto Estatal Electoral, mañana empiezan las precampañas para diputados. Entonces ya le damos certeza a los posibles candidatos para que sus listas encabecen mujeres. No tengo nada más que decir, sino que en este asunto nos dio luz mucho la sentencia de Sala Superior en el que revocó parcialmente el acuerdo del Consejo Nacional Electoral del INE, y ahí estableció las facultades reglamentarias que tienen los OPLES. En ese caso se trataba de un consejo del INE. Y bueno, ese fue motivo de agravio, la competencia del Instituto Estatal Electoral, lo cual ya hemos resuelto en varios asuntos, incluso en el de la demarcación, perdón. Y bueno, y la facultad que tiene el Consejo para, en este caso, desdoblar lo que ya estaba en la ley de justicia electoral, en la Constitución Política, para emitir lineamiento impugnado. De ahí que, aun cuando no fue emitido entre los 90 días antes del inicio del proceso electoral, pues sí contaba con facultades para hacerlo, motivo por el cual se está confirmando el acuerdo. Uno de los puntos que comentaba con magistrados que me causó un poco de dolor de cabeza fue el motivo de la violación, la restricción al principio de elección, que siguiendo la compañía del magistrado José Luis Brands, pues bueno, sí se pudo haber hecho una ponderación de derechos entre esos dos derechos, valga la redundancia. Pero bueno, se consideró que al no ser un derecho adquirido, sino que se trataba de un acto posterior, se calificó de inoperante la ley. Entonces, sería todo. Gracias, magistrado Gabriel, por sus atinadas observaciones. Magistrado Alberto Tejeda, ¿quiere realizar algunas observaciones, comentarios en relación al proyecto que somete el magistrado Gabriel? No, magistrado presidente, creo que quedó clara esa postura, quedó claro el análisis que realizó, estaré a favor del proyecto. Muchas gracias, magistrado Alberto. Pues también me uno a manifestar a priori que voy a favor de su sentencia con voto concurrente de mi parte. Sin duda, como lo decía el magistrado Luis, estamos ante una decisión histórica por primera vez en el estado de Nayarit. Si la cadena
impugnativa sigue confirmando este acuerdo. En las próximas elecciones tendremos encabezando listas de representación popular y como candidatas mujeres en el 50% de los cargos de elección popular en el Estado. Creo que es una sentencia muy buena. Yo también estoy a favor de los 7 calificativos de los agravios que realiza el magistrado Gabriel, disiento en el 8º. No creo que sea un hecho de futuro incierto y en un momento le compartiré por qué. Sin embargo, sí quiero destacar, porque sí hay mucha inquietud por parte de los partidos cuestionando esta facultad reglamentaria que hace el Instituto Estatal Electoral de Nayarit en el acuerdo que se impugna ante la apelación 26/ del 2020. Primero, que las acciones afirmativas son mecanismos reparadores de las desigualdades a fin de que haya una participación real en los espacios democráticos de los grupos desaventajados. Por tanto, estas acciones afirmativas, como la que hace el Instituto Estatal Electoral a través de los lineamientos de paridad que expiden, tienden a promover y exigir el cumplimiento de aquellas normas destinadas a una equiparación real entre hombres y mujeres. Desde los instrumentos internacionales, ¿por qué lo cito? Porque aun cuando no estuviera legislado en México, podríamos incluso hacer un control de convencionalidad para hacer esa equiparación real. El artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos nos dice que todos los ciudadanos, esto incluye hombres y mujeres, tienen ese derecho de votar y ser votados. El artículo 6 de la Convención para erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y discriminación en la vida política y pública del país obliga al Estado, y en este caso al Estado mexicano, a tomar medidas especiales, ojo, temporales. Esto no va a ser permanente, esto va a ser en tanto se logre esa igualdad, encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres y que no se discriminación manteniendo normas, desigualdades o separadas, cesarán cuando se haya alcanzado el objetivo y la oportunidad. También la Convención Belén do Pará, en el artículo 4, nos habla que las mujeres tenemos derechos a la igualdad de acceso a la función pública del país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Como sabemos, hay elementos fácticos a tomar y analizar tanto por el Instituto Estatal Electoral como este tribunal, como el hecho de que el padrón electoral está con mayor preponderancia mujeres. Pero además yo partí de una pregunta para poder formarme el voto en favor o en contra de esta sentencia. ¿Por qué si la lista ha sido encabezada para el sistema de representación proporcional para legisladores o miembros del ayuntamiento, si por más de 100 años ha sido encabezada por hombres, no ha habido ningún tipo de problemas, pero si ahora la encabeza una mujer, entonces hay un problema y nos dicen los partidos políticos que las instituciones y los organismos electorales incidiendo en su vida interna como partido. Es como si el número de militantes mujeres que tuvieran al interior de este partido no se les reconocieran el trabajo y el derecho de ser postuladas por su propio partido. Y es por eso que es necesario hacer esa medida afirmativa. Tan solo con estos instrumentos internacionales, creo, desde mi punto de vista, tendríamos el bagaje suficiente para poder hacer esas acciones afirmativas. Pero si esto no fuera suficiente, a partir del 2019 y recientemente el 13 de abril del 2020 se modificaron los artículos de la Constitución Fundamental Federal, el 2, el 4, el 35, el 41, el 52, el 53, el 56, el 94 y el 115 para decirnos que en la mitad de los cargos de elección y de decisión en los 3 niveles de gobierno del país,
y en los tres poderes y en los órganos autónomos se iba a garantizar el principio de paridad y el acceso al poder político a las mujeres. No hubo ninguna excepción. No dice que no se va a garantizar la paridad en la representación proporcional. Y como ven, y lo escribí yo en un libro donde habla sobre la eficacia de la Constitución no es un adorno, no es simplemente una pirámide normativa, sino es un bloque que sustenta una serie de principios y valores, pilares del Estado constitucional y democrático. Por tanto, la Constitución es la norma fundante en la medida que nos da esos elementos axiológicos que incide en la vigencia y protección de los derechos humanos armonizados con los criterios internacionales. Por tanto, aun cuando el legislador nayarita no hubiera legislado para incorporar el principio de paridad, aplicando este principio de paridad que lo tiene la ley fundamental, que por sí mismo la Constitución tiene eficacia jurídica, también podría haberse expedido este lineamiento. Afortunadamente, el legislador nayarita no le pasó como el de Nuevo León, que no legisló a la paridad, si bien no lo dijo en la representación proporcional, tampoco lo prohíbe. Además de la sentencia que cita el magistrado Gabriel espléndidamente en su sentencia, yo creo que una sentencia que además nos da luz es el juicio de revisión constitucional 14/2020, en donde justamente se le ordena al OPLE, ante la omisión del legislador de Nuevo León, a dictar lineamientos sobre paridad. Si bien le dice al Congreso, como ya inició el proceso y no puedes expedir la norma sobre que contemple todo lo respecto a paridad, tu OPLE garantiza y emite los criterios que garantice la paridad. Y no solo se lo dice al OPLE de Nueva León, también les dice que le corran traslado de esta sentencia al OPLE de Tabasco y de Zacatecas, porque se habían percatado los integrantes de Sala Superior que en estos estados tampoco se había legislado. Pero no solo eso, tenemos toda una línea jurisprudencial en torno a buscar la paridad en la representación proporcional que ha establecido también la Suprema Corte de Justicia. Por citarles alguna de ellas, representación proporcional, las acciones tendientes a la paridad de género en la asignación de curules por ese principio no vulneran el derecho fundamental a ser votado en perjuicio de los candidatos perdedores en mayoría relativa. O la jurisprudencia 11/2018, paridad de género, la interpretación y aplicaciones de las acciones afirmativas deben procurar el mayor beneficio para las mujeres. ¿Por qué las cito? Bueno, porque creo, y aquí felicito a los consejeros del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, porque nos están ahorrando una serie de problemas. Si no se hubieran emitido estos lineamientos, no hubiera estado claro cómo deberían de registrar los partidos políticos a sus candidatos y candidatas. Y con válida justificación, alguna candidata hubiera venido en su momento de asignarse las representaciones proporcionales en decir que no se garantizaba la paridad y hubiéramos estado resolviendo caso por caso. Creo que en este momento, con estos lineamientos, deja muy claro cuál será el camino del Instituto Estatal Electoral y por qué los OPLES deben de tomar las medidas y los lineamientos. Y no se trata de que están legislando, se trata de que están haciendo efectivo un principio constitucional, como es la paridad, y a la que estamos obligadas todas las autoridades y no estamos exentos. Pero además, como lo dice esta sentencia de Nueva León, citando el caso de Nayarit, del REC 892 del 2014, cuando se aplicó la sub y sobre representación en la representación proporcional, no estás emitiendo una ley, los que estás verificando es que se cumpla la Constitución, por tanto no es una ley, es una reforma constitucional que incluyó el principio de paridad y lo estás aplicando a la representación proporcional. Como a esa conclusión llegó la Sala Superior en el REC 892/2014.
en donde no estoy de acuerdo con el magistrado Gabriel y por tanto haré voto concurrente respecto a ese agravio, es en que sea un acto de futuro incierto, como lo dice y lo recoge la sentencia en la restricción a la reelección, porque dice que no se sabe si necesariamente alguno de los alcaldes o diputados sea un acto futuro que se podrá en ponderación la paridad y la reelección. Yo creo que también la línea jurisprudencial en la sentencia 35/ del 2018 ha quedado claro cómo Sala Superior hace esa ponderación de derechos en donde establece el fin perseguido por la medida, su idoneidad, su necesidad y si hay alguna afectación. Pero incluso particularmente coincido con la doctora Mónica Gilas, que aquí no estamos hablando de una ponderación inclusive de derechos, es decir, la reelección en sí mismo no es un derecho autónomo y por tanto se podría dar tesis y lo puedes hacer de proporcionalidad, que es el test de proporcionalidad que se usa generalmente para resolver conflictos y que fue establecido en el 2005 en Alemania y que nos da, que a veces hace sacrificios útiles, innecesarios o desequilibrado, a ver si no hay una especie de categoría sospechosa para, digamos, prevalezca un derecho sobre otro. Pero yo creo, y estoy convencida con lo que dice la doctora Mónica Gilas, que la reelección es solamente una posibilidad de volver a competir para un cargo electivo que ya se ha desempeñado, pero no es un derecho en sí mismo, no es un derecho autónomo, puede ser la expresión al derecho al sufragio pasivo y que puede ser una interpretación amplia y que, bueno, tampoco se encuentra reconocido en los instrumentos internacionales, como sí se encuentra el derecho a la paridad, pero el principio de paridad se refleja como parte del sistema político mexicano para crear esa igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y en particular la adopción de paridad, y por tanto es ese mecanismo y ese medio que están empleando las instituciones, en este caso el tribunal y el instituto, para lograr esa democracia paritaria. Por tanto, la reelección es una mera posibilidad jurídica, no en sí, como les digo, un derecho autónomo que, empezando, tiene una restricción temporal. Además, una serie de requisitos, como que sea postulado por el mismo instituto político o que renuncie antes, es decir, una serie de condiciones que en sí mismo no lo tiene el principio de paridad y que se refleja como un mecanismo, la reelección, para fortalecer la responsabilidad de los representantes ante la ciudadanía y que privilegia el rol de los partidos políticos como mediadores en esta relación. Por tanto, la reelección es muy diferente a un principio, a un derecho fundamental, que sí lo es el principio de paridad como un objetivo mínimo a cumplimentar por parte de nuestro texto constitucional y de nuestros instrumentos internacionales. Y donde no estoy de acuerdo es que sea un hecho de futuro incierto, porque desde el momento que el Instituto Estatal Electoral de Nayarit realiza la medida, es que la hipótesis normativa se está materializando y por tanto sí que se puede dar el supuesto. Y creo que desde este momento se puede dejar claro en el órgano jurisdiccional electoral que el principio de paridad va antes que la reelección. O sea, no creo que sea algo incierto y por eso le manifiesto mi voto concurrente a su sentencia, magistrado Gabriel, concretamente en este argumento. ¿Alguien quiere hacer alguna aseveración, comentario en relación a la sentencia que estamos debatiendo? No habiendo más observaciones, le pediría, secretario general, de acuerdo en funciones,
tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada presidenta, con su autorización se toma votación. Magistrado José Luis Brams Gómez. Conforme al proyecto. Magistrado Rubén Flores Portillo. A favor con voto concurrente. Magistrado Gabriel Gradilla Ortega. A favor con el proyecto. Magistrado en funciones Héctor Alberto Tejera Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrada Irina Graciela Cervantes Bravo. Felicitando y a favor del proyecto con voto concurrente. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad y anuncian voto concurrente de usted, magistrada presidenta Irina Cervantes Bravo, y el magistrado Rubén Flores Portillo. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el expediente TEAP 26 del 2020 y acumulados, se resuelve por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta resolución, se confirma el acto impugnado. Notifíquese en los términos de ley, así lo resolvió por unanimidad de votos de este pleno, con voto concurrente del magistrado Rubén y de la magistrada Irina Cervantes, ante el secretario general de Acuerdos, autorizado, quien nos da fe de nuestros actos. Deshogados los proyectos de resolución, pasamos al segundo punto que tenemos en el orden del día y que fue remitido a sus correos y también puesto a su disposición en el documento impreso para el análisis y discusión y aprobación del informe relativo al avance de gestión financiera del cuarto trimestre correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, que nos pone en consideración de este pleno la Dirección de Administración. Si tienen algún comentario, observación al respecto, pues con gusto también se abre a debate este segundo punto. Adelante, magistrado Luis. Tampoco, bueno, yo únicamente felicitar a la directora de Administración por tenernos en tiempo y forma los informes de avance de gestión financiera para poder ser remitidos al ente competente correspondiente que nos lo solicita de esta manera. Secretario, ¿podría tomar por favor la votación correspondiente de este punto? Claro que sí, magistrada presidenta, se toma votación. Magistrado José Luis Brams Gómez. A favor. Magistrado Rubén Flores Portillo. A favor. Magistrado Gabriel Gradilla Ortega. A favor. Magistrado en funciones Héctor Alberto Tejera Rodríguez. A favor. Magistrada Irina Graciela Cervantes Bravo. Felicitando a la directora de Administración, a favor también de los avances de gestión. Presidenta, le informo que el informe presentado fue aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, desahogado el orden del día previsto para esta sesión pública, siendo las 13 horas con 8 minutos, se declara clausurada la sesión a esta hora.